Bueno, Andresito, entonces voy a introducir. listos. Gracias, eh, Abel. Hoy es nuestro Ateneo usual del último jueves del mes de la Unidad de Oftalmología del Hospital Universitario San Ignacio. Hoy tenemos el honor y tengo el honor de presentar a mi amigo y hermano, el doctor Jesús Andrés Rosas Apráez, médico oftalmólogo de la Foscal, super especialista en córnea, cirugía refractiva y segmento anterior también de la Foscal y del Bascom Palmer Institute. Ha sido profesor de oftalmosanitas, hoy en día y actualmente profesor adjunto del Hospital Militar Central. Nos va a hablar sobre Pentacam y cirugía refractiva, que es el tema que a él más le apasiona y a muchos de nosotros también. Andrés Rosas, bienvenido. El panel es todo suyo, Andresito. Gracias, Abelito. Pues es un honor realmente para mí estar con ustedes, aun cuando sea virtual. Es mejor que nos veamos frente a frente, pero bueno, las circunstancias así se dieron y nos tenemos que acostumbrar. Para mí es un gusto. Yo soy javeriano de pregrado, como dice el doctor Abelito, en la Foscal de posgrado. Fui profesor del Hospital San Ignacio durante tal vez 5 años. Y bueno, ahora estoy con el Hospital Militar y con la Sociedad de Cirugía Ocular. Abel también lo quiero como un hermano. De hecho, soy el padrino del doctor Abel. Entonces, cualquier cosa que sea con el doctor Abel es conmigo. Gracias, Abel, por la invitación. El tema de hoy es Pentacam AXL, como el doctor Abel lo quiso. Voy a compartir pantalla para poder empezar. Por favor, me confirman que todos estén viendo mi pantalla. Creo que ahí está. Claro, está todo muy bien, Confirmado, Andresito. doctor. ¿Qué tal? Andrés, ¿hay algún inconveniente que vayamos haciendo preguntas en medio de la No, charla? para nada, porque así la hacemos más dinámica. El que quiera preguntar, pregunta. Si quiere prender la cámara, prende la cámara, como se sientan en confianza, ¿no? Esta es una revisión de amigos. La idea, de acuerdo a lo que me dijo el doctor Abel, es revisar el Pentacam AXL Wave en la parte de calidad visual objetiva, en la parte de aberrometría. Creo que todos ya conocemos las utilidades del Pentacam como tomógrafo. Y en este momento, la última actualización pues nos habla de que el Pentacam ahora puede hacer cosas que antes no hacía, y es que incluyeron en la máquina un aberrómetro. Entonces, esto que ustedes ven aquí es la evolución de Pentacam. En este momento, en marzo de este año, la casa comercial Oculus de Alemania cumple 20 años de tener en el mercado la máquina de diagnóstico por excelencia en segmento anterior, el Pentacam. Ustedes pueden ver a la izquierda el Pentacam normal, son 38.000 puntos de referencia sobre la superficie de la córnea. El segundo que está aquí, si ven mi puntero, es el Pentacam HR. Este es el que se ha convertido en el nuevo estándar. Este son 138.000 puntos de información. El que sigue es el Pentacam AXL. En este ya se encuentra incorporado un biómetro, ¿sí? Un biómetro igual, absolutamente igual al IOL Master. Y el último que está en el costado derecho es el Pentacam AXL Wave, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que hay una diferencia muy grande ya entre la generación Pentacam con el biómetro con el aberrómetro, ¿no? Entonces el aberrómetro pues ya hace varias cosas que nos permiten ver lo que vamos a hacer énfasis en esta noche. Entonces dense cuenta que en esta máquina, en una sola máquina, yo tengo 3 máquinas realmente. Tengo un biómetro idéntico a un IOL Master. Tengo un aberrómetro eh, de principio, eh, de principio externo, ¿sí? Hay diferentes tipos de aberrómetro, de principio interno, de principio externo. Este sería un de principio externo, más todas las ventajas de la morfología de la córnea de un Pentacam HR de alta resolución, ¿no? HR son las siglas en inglés de alta resolución. Entonces, ya no tengo, tal vez ustedes han visto al doctor Abel, a la doctora Clemencia, o han visto a sus profesores que andan con una cantidad de hojas, ¿sí? Del biómetro, del aberrómetro y del topógrafo cuando están estudiando un paciente para catarata, para cirugía refractiva. Y lo que ocurre es pues que entre tanta hoja siempre existe el error de transcripción, ¿sí? O sea, yo metí mal un número, vi mal un número. Pues aquí con el Pentacam se disminuye un poco ese problema porque ya la máquina nos da información completa de todo.
¿sí? Del biómetro, como les digo, como si fuera un Mayor Master, del aberrómetro. Este es un aberrómetro de Harman-Schmidt, esa es la imagen de los sensores de un Harman-Schmidt, y en la parte de arriba ustedes pueden ver el mapa de frente de onda que nos presenta esta máquina. Y en el costado derecho, pues el mapa de Pentacam, que realmente hoy no vamos a hablar porque nos vamos a concentrar en las nuevas utilidades. Entonces, para poder hacer eso, vamos a ir desde lo más elemental hacia lo más complejo. La barometría se inicia con aplicaciones astrofísicas. Realmente esto no es un campo de la oftalmología, y el objeto de la barometría es medir las distorsiones del frente de onda, como dice el texto, que ocurren cuando la luz viaja a través de la atmósfera. Recuerden que la atmósfera tiene gases de diferente temperatura y de diferente densidad, y cuando vemos la luz de un astro a través de un telescopio, pues esa densidad de gases diferente, disímil, produce una distorsión de la imagen que estamos percibiendo. Entonces, en astrofísica se implementó un principio que se conoce con el nombre de óptica adaptativa, que se utiliza para corregir las aberraciones y mejorar la calidad de imagen de lo que se percibe a través del telescopio, ¿no? Ahorita está muy en boga el James Webb. No sé si ustedes han visto imágenes del James Webb, que capta de una forma espectacular, ¿no? Ese es un telescopio que está centrado en el tercer punto de Lagrange, y está haciendo unas fotografías fantásticas del espacio. En lo más profundo, incluso este telescopio está viendo a través del tiempo. Estamos viendo el pasado del universo con ese telescopio. Entonces, como les decía, siempre que hagamos referencia a frentes de onda, pues tenemos que hablar de astrofísica. Estos fueron unos de los primeros telescopios que están ubicados en un volcán extinto en Hawái, se llama el Mauna Kea, y son gigantescos, ¿sí? El de la izquierda es telescopio óptico y el de la derecha es un telescopio infrarrojo, ¿no? Son los representantes más grandes del mundo de la óptica adaptativa. Si ustedes pueden ver aquí en la fotografía, en la parte de abajo, aquí se ve una camioneta, ¿sí la ven? Este es un garaje, aquí hay unos carritos estacionados. Entonces imaginen el tamaño de estos dos telescopios. Estos usan óptica adaptativa para corregir los frentes de onda y poder ver mejor las estrellas. Miren, esta es una imagen en la parte posterior de ese telescopio. Esto es un espejo de 10 metros de tamaño, de diámetro, pues, con 36 segmentos hexagonales. Aquí en la mitad está sentada una persona, ¿sí? Y estos son unos motores, unos servos, que son capaces de hacer 2 ajustes por segundo con una precisión de 4 nanómetros. Entonces, esos espejos son móviles y con la ayuda de una computadora ayudan a modificar la imagen de lo que se está percibiendo para que la imagen sea más clara. Más adelante vamos a ver un ejemplo de un video, ¿no? Este es mi telescopio preferido. Se llama el telescopio gigante de Magallanes. Sí, el telescopio gigante de Magallanes, tiene una serie de telescopios más pequeños, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta que es como un ojo compuesto, como un ojito de una mosca, ¿sí? Las moscas tienen una serie de prismas que les dan unas propiedades bien interesantes en visión. Entonces esto vendría siendo como un ojo de una mosca. Y dense cuenta en esta diapositiva cómo es de diferente la percepción del ojo humano con la vista desnuda, sin ningún tipo de arreglo. Pues esto es lo que vemos. Esto sería el Hubble, que es el telescopio espacial antiguo, que pues todavía está observando algunos planetas, algunos planetoides, y está buscando planetas habitables en la Vía Láctea. Y esta es el telescopio gigante de Magallanes, ¿no? El que les acabo de mostrar. Dense cuenta, pues, la proporción, la precisión y la nitidez, ¿no? Gracias a la óptica adaptativa, ¿no? Entonces, la óptica adaptativa, pues, vino para quedarse y afortunadamente, ahí están viendo ustedes un fenómeno estelar que se ve completamente borroso. Ahí van a corregir las aberraciones de alto orden. Ahí están corregidas. Sí, entonces lo que ustedes estaban escuchando es la explicación del astrónomo que iba a activar el sistema de corrección de las aberraciones de alto orden. Entonces, de ser una imagen difusa, no muy clara, cuando corrigen las aberraciones de alto orden, pues la imagen se vuelve lo que estamos viendo ahí, una estrella, ¿no? Entonces, más o menos el principio aplicado al ojo, lo que busca es, en primer lugar, medir las distorsiones del ojo que causan una disminución de la visión más allá del límite retiniano.
¿no? Y en segundo lugar, ya en este momento, con la tecnología que tenemos, pues convertir esa información en patrones de ablación para poderla corregir con un láser de alta precisión, ¿sí? Al hacer una cirugía refractiva, podemos optar por corregir las aberraciones de alto orden y entonces ya no solo mejorar la cantidad, sino la calidad. Este señor que ven aquí, el profesor Joseph Villé, fue el primero en aplicar los principios de frente de onda a la óptica oftálmica, ¿sí? Entonces, él trabajó en la Universidad de Heidelberg y ustedes lo que ven aquí es el primer aberrómetro, ¿sí? En una versión no terminada con un sistema de Harman-Schach. Aquí se coloca la frente, aquí se apoya la barbilla y esto fue pues como la primera escala de los aberrómetros que ahora ya están muy evolucionados. Tuvimos el honor de tener al profesor Vile en el año 2004, junto con el doctor Ruiz, lo pueden ver, el profesor Vile a la derecha, el doctor Ruiz en el centro, y hicimos uno de los primeros seminarios en esa época sobre topografía de elevación con Pentacam y aberrometría, ¿no? Y en algún momento en esa reunión soñábamos o pensábamos nosotros que el futuro del Pentacam en su desarrollo sería unirlo a un aberrómetro. Pues nos equivocamos porque primero lo unieron a biómetro, pero como les digo, este año, o mentiras, hace 2 años lo unieron al aberrómetro. Entonces ahora sí es la máquina ideal para diagnóstico morfológico y de calidad visual. Entonces, en un ojo normal, digamos que este es un ojo ideal, ¿no? Que no tiene ninguna distorsión, cosa que es mentira porque todos los ojos tienen distorsiones, no existe un ojo perfecto. Los haces de luz que vienen del infinito óptico se desplazan de una forma organizada porque pues el aire, que es el elemento que va a recibir la luz, tiene un índice refractivo constante de 1. Entonces, cuando esos haces de luz que forman la imagen se desplazan de forma organizada y encuentran los elementos refractantes del ojo, si el ojo es perfecto, pues van a ser concentrados en un solo punto posterior, que es la retina, a nivel del área de fijación en la mácula, para formar la imagen. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que sea capaz de medir la imagen de salida, pues ese haz de luz entra organizado y sale organizado. Eso se llama un frente de onda planar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la línea roja es completamente simétrica. Y si por alguna circunstancia tuviésemos un ojo con alguna distorsión, aquí ustedes se dan cuenta como el cristalino tiene una distorsión pues hecha para efectos de la diapositiva, o si el ojo fuera miope, o si tuviera astigmatismo, opacidad, o cualquier cosa, o una cicatriz de una cirugía, pues ese frente de onda copiaría exactamente la distorsión, ¿sí? Como se dan cuenta, ya no es planar, sino que se empieza a ondular de forma caprichosa, ¿sí? Y de qué forma caprichosa es porque incluso los dos ojos de una misma persona pueden tener aberraciones diferentes. Entonces, esas aberraciones están distribuidas matemáticamente. Antes era muy difícil analizarlas hasta que se inventaron un sistema de polinomios que se conoce con el nombre de la pirámide. Aquí está, ustedes la pueden ver, ¿no? En esta pirámide de polinomios, ustedes lo que encuentran es entonces 3 regiones, ¿sí? Estos polinomios o Zernike, los polinomios de Zernike en la pirámide, están divididos en una primera región, la región de arriba, los 3 de la punta se llaman las aberraciones constantes, las de la mitad se llaman las aberraciones de bajo orden, esto describe la esfera y el astigmatismo y el cilindro con su eje, y estas que siguen acá en la parte más baja son las aberraciones de alto orden. Entonces aquí está descrito tanto los términos que matemáticamente me dicen cuánto es la cantidad y cuánto es la calidad de visión de un paciente. Nosotros desafortunadamente estamos acostumbrados a entender estas 3 letras, cuando realmente el alfabeto tiene 30 letras, ¿sí? Entonces es muy difícil describir todo con 3 letras. Si yo tengo la A, la E y la I o una consonante, pues la cantidad de palabras que voy a formar con las 3 letras es muy limitada, pero si tengo todas estas letras de un alfabeto rico en cantidad y en calidad, pues voy a saber qué es lo que le está pasando a mi paciente. Muy bien. Entonces, aquí está la pirámide de polinomios y hay que entender que este sistema de aberraciones pues se comporta de una manera determinada porque en el ojo existe una cosa que se llama la regla del 3:1. ¿Sí? Del 3:1 quiere decir que 3 micras de distorsión en la córnea producen una micra de distorsión en el frente de onda, ¿no? Y vamos a ver por qué ocurre eso. Si yo tengo una fuente de luz puntual teórica, ¿sí? Que emana la luz de forma radiada, como lo van a ver aquí,
Dense cuenta que si esta es la córnea, esta amarilla es la córnea, imaginémonos que es una córnea que está muy distorsionada, pues ustedes se van a dar cuenta si esta haz de luz emerge del ojo, pues que este haz de luz que estoy señalando aquí, el haz axial, va a salir antes al aire que este haz de luz. Este va a tener que recorrer un trayecto mucho más largo por un medio refractante con un índice mucho mayor que el del aire. Lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre esa proporción? Pues el primer frente de onda, entonces, ustedes se dan cuenta que la luz viaja por el estroma de la córnea, pero cuando sale al aire se adelanta un 33%. ¿Sí? En la segunda micra, la luz sigue avanzando y el frente de onda se adelanta un 66% con respecto al que está viajando dentro del estroma, ¿sí? Porque, como les digo, pues obviamente el estroma tiene un índice refractivo mayor que el del aire. Y en la tercera micra, dense cuenta cómo la luz que salió primero ya se ha adelantado una micra completa con respecto a la que está empezando en este momento a salir por la parte del estroma de la córnea. ¿Sí? Por eso se llama la regla del 3 a 1, eso es inexorable, siempre se respeta y está dado por el índice refractivo del aire y por el índice refractivo del estroma, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un mapa de frentes de onda, esto está siempre expresado en micras, tengan en cuenta que eso representa una regla del 3 a 1 cuando se hace referencia a la parte de la córnea. Muy bien. Entonces, en un ojo sano, las aberraciones de bajo orden son el 85% del error, o sea, la esfera y el cilindro, ¿no? La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. Y las aberraciones de alto orden son tan solo el 15% del error. Entonces uno diría, pero pues, ¿por qué son tan importantes las aberraciones cuando son tan poquitas en porcentaje? En porcentaje sí pueden ser poquitas, pero en un ojo que está alterado, por ejemplo, un ojo que tiene cicatrices, que tiene una cirugía, estas aberraciones de alto orden se incrementan de forma caprichosa y pueden comprometer la calidad de la visión. Entonces, las aberraciones de bajo orden son la cantidad de la visión y las aberraciones de alto orden son la calidad de la visión. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, con pacientes operados de lente intraocular multifocal, ¿sí? Que el paciente está viendo 20/20, pero llega a quejarse. Y llega y dice, pero es que yo veo halos, es que yo veo destellos, pues esos son componentes de alto orden que afectan la calidad de la visión. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues como yo les decía al comienzo, estas distorsiones refractivas que limitan la visión a menos del límite retiniano son las que se conocen con el nombre de astigmatismo irregular o aberraciones de alto orden. El ojo humano, por la distribución anatómica de los conos y bastones, tiene una capacidad de discernir hasta el 20/10. Incluso algunos hablan del 20/8, ¿sí? O sea, 20/20 uno siempre mide hasta 20/20 y para. No, 20/20 no es el límite, ¿no? Mídanlo hasta el 20/15, hasta el 20/10. Incluso, pues los forópteros, perdón, los proyectores de optotipos solo tienen como hasta 20/15, más o menos, algunos, ¿sí? Entonces, el límite de la resolución de los conos y bastones de ese arreglo retiniano puede ser un poco más de lo que nosotros pensamos. Las gafas no mejoran las distorsiones de alto orden. Ustedes lo ven día a día en los pacientes de queratocono. Si en el paciente con queratocono prima el astigmatismo irregular, ustedes le colocan unas gafas y el paciente puede ver 20/20, pero no con calidad visual. ¿Sí? O ve 20/40. Entonces ustedes le colocan un lente de contacto rígido y el paciente mejora parcialmente, puede subir a 20/25. Eso que le queda faltando al paciente para llegar al 100% es el astigmatismo irregular. Y dense cuenta en el último ítem cómo algunas cirugías pueden empeorar la presencia de las aberraciones. Por ejemplo, la cirugía refractiva no es inocua. Ustedes compensan la miopía, compensan el astigmatismo, pero están generando aberración esférica positiva cuando hacen una miopía o aberración esférica negativa cuando hacen una hipermetropía. ¿Sí? Y cuando hacen un flap generan coma en la charnela, ¿sí? Y pueden generar un trifoil. Entonces, siempre es un intercambio, ¿no? Nunca se puede obtener todo por nada. Uno siempre tiene que estar dispuesto a sacrificar algo de calidad visual. Entonces, en un mapa de aberraciones, como ustedes lo ven acá, ¿no? Si el paciente tiene este mapa que está aquí arriba, pues dentro de este mapa están las aberraciones de bajo orden, la miopía y el astigmatismo. Están las de tercer orden, que puede ser el coma, por ejemplo. Están las más altas de cuarto orden, que puede ser la aberración esférica, y las mayores al quinto orden. O sea, la sumatoria de esto y esto, me da como resultado este tipo de mapas. Sí, pero ese mapa es único, incluso es único para cada ojo.
¿sí? Por eso se habla de que la aberrometría es como la huella digital óptica de un ojo, ¿sí? Eso es único para cada ojo y desafortunadamente puede cambiar con el tiempo, cambia minuto a minuto con la película lagrimal, con el tamaño de la pupila, cambia con la acomodación, ¿sí? Y en el tiempo a largo plazo también cambia, por ejemplo, cuando los medios se vuelven menos transparentes, ¿sí? En un paciente con catarata, pues el mapa de frentes de onda es completamente diferente a un paciente con un cristalino claro. Entonces, en esta animación lo que ustedes van a ver son diferentes aberraciones con un fondo como de un tablero de ajedrez y en la parte de arriba a la derecha van a ver cuál es la aberración y en la parte del centro donde está la lupa van a ver cuál es la distorsión. Vamos a empezar ahí para que pongan cuidado. Ya también está corriendo. Sí, está corriendo. Abelito, ahí se ve. Solo vemos el cuadro, pero no avanza después Ok. del play. Espéreme y miro acá a ver qué pasó. Ahí están viendo. Sí, señor. Muy bien, entonces dense cuenta cómo, Pero la pantalla dependiendo, del video exacto. no se está Pero el video no reproduciendo. corre, Andrés. No corre, oye, acá sí está corriendo. Espérese a ver, yo esto lo dejé incrustado. A ver, aquí debe estar entonces. Ahí está. Sí. A ver. Ahí sí se está viendo, Está Andrés. corriendo. Sí, Sí, ahí. ¿La ven? sí, ya está corriendo bien. Perfecto. Entonces, dense cuenta, ahí está una aberración esférica. Está un trifoil en fase de seno, en fase de coseno, otra aberración esférica, coma, tetrafoil, tetrafoil fase de seno, coma secundario, trifoil, pentafoil, hexafoil, la aberración esférica secundaria, ¿sí? Entonces, dense cuenta cómo las aberraciones, algunas comprometen el centro de la imagen, o sea, están adyacentes al eje visual del paciente, y otras comprometen la periferia, ¿sí? Entonces, no todas las aberraciones, aun cuando midan lo mismo numéricamente, tienen el mismo impacto sobre la calidad visual. Entonces, las aberraciones centrales, como el coma o la aberración esférica, son tal vez las que más impactan la calidad visual. Por ejemplo, ahí terminamos en un heptafoil, ¿sí? Y dense cuenta que los cuadraditos del centro no tienen tanta distorsión como las imágenes de la periferia. Entonces, esta aberración, por ejemplo, ustedes la pueden ver en pacientes que se les hizo queratotomía radiada, ¿sí? Entonces, si ustedes son curiosos, le pueden preguntar al paciente que vayan de queratotomía radiada, oiga, ¿y usted en la noche cómo ve las luces de los carros? O las luces artificiales de un bombillo, y muy seguramente le van a decir, doctor, yo veo como destellos, ¿no? Una vez un paciente me dijo, veo como árboles de Navidad, ¿no? Entonces, esa es la distorsión que genera la cicatriz de la cirugía. Ahora, medir estas aberraciones tiene que hacerse de forma numérica, ¿sí? Entonces, hay diferentes valores numéricos ya descritos que nos dicen qué tan distorsionado está el frente de onda del paciente para poder hacer estudio, para poder hacer seguimiento, para poder hacer diagnóstico. Entonces, hay estos valores que vamos a definirlos más adelante para que los entiendan. El primero es el RMS, de las siglas en inglés Root Mean Square, y hay dos tipos de RMS, el total y el de alta orden. El total nos dice cómo se está desempeñando el sistema óptico y el de alta orden nos dice cómo está la calidad de visión. El PSF o la función de dispersión de un punto, que a través de un sistema matemático que se llama la convolución nos puede dar una imitación o una imagen de cómo es lo que está viendo el paciente. Y el PSF siempre se debe medir en volumen y en altura. Ahorita lo vamos a ver. Y la función de transferencia óptica o la OTF, que tiene dos partes, la PTF y la MTF. Ustedes se dan cuenta que ahorita todo el mundo, todas las casas comerciales que distribuyen lentes intraoculares, hablan de la MTF. Y la MTF, doctor, y esta es la MTF, y este lente tiene tal MTF. Bueno, pues la MTF es la cantidad de visión que se transmite del objeto observado a la retina cuando pasa a través de un sistema distorsionado. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo gráfico de qué es la MTF. Y por último, la proporción de Strel. La proporción de Strel es la cuantificación numérica del PSF. Entonces, el RMS, como les decía, es la cuantificación numérica de la distorsión de un frente de onda. ¿Cómo se mide eso? Pues ustedes dense cuenta que el frente de onda ideal es el amarillo, el que está siguiendo aquí el contorno de mi puntero, y el frente de onda del paciente es el rojo. Entonces hay unos planos que están por encima
hay otros planos que están por debajo y hay otros planos que vuelven a estar por encima en este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace este cálculo matemático? El RMS me mide cuánto está por arriba, lo promedia, cuánto está por abajo, lo promedia, cuánto está por arriba, lo promedia en cada uno de los polinomios, lo eleva al cuadrado, saca la raíz y hace el promedio. Entonces, esa es la diferencia que existe entre el plano ideal y el plano del paciente. ¿Cómo lo hacíamos antes? Yo recuerdo que cuando estábamos con el doctor Ruiz, los averrómetros eran muy sencillos, no hacían cálculos matemáticos tan complejos, entonces tocaba sacar el valor polinomial de cada uno de los términos de la pirámide de polinomios de Zernike, entonces en este caso el astigmatismo, elevarlo al cuadrado, sumarlo con el desenfoque, elevarlo al cuadrado, sumarlo con el otro astigmatismo, con el trifoil, etcétera, etcétera, con los 27 términos, y después sacar la raíz cuadrada. Entonces era una operación matemática muy compleja, muy complicada. Ahora la máquina, el computador lo hace automáticamente en una fracción de segundo. Entonces, para eso también ha ayudado pues, la computación en todos los cálculos de averrometría. ¿Qué traduce RMS? Traduce literalmente como la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados y es la medida, como le decía, de la magnitud de una distorsión, de una aberración. Tiene un valor absoluto, el RMS total es de 1 y es igual a la suma de todas las aberraciones, tanto las de bajo orden como las de alto orden. Hay que tener en cuenta que en esta suma no entran las aberraciones constantes. Las tres primeras de arriba no entran porque las tienen todos los sistemas ópticos. Entonces, esas son las que hay que sacar de la ecuación y además son muy grandes. Entonces, nunca se mide el pistón, nunca se mide el tilt horizontal ni el tilt vertical. Y entonces el RMS de un sistema óptico ideal es igual a 0, pero valga la aclaración, no existe un sistema óptico ideal. Ningún ojo es perfecto ópticamente hablando. Incluso los ojos hemétropes tienen distorsiones. Y las distorsiones tienen una intención evolutiva que vamos a discutir más adelante. Entonces, el RMS total incluiría las aberraciones de bajo orden, la esfera y el cilindro, más las aberraciones de alto orden. Entonces, estas son máquinas especializadas. Ustedes están viendo aquí mapas de frentes de onda. En esta máquina estamos viendo las aberraciones de bajo orden en un paciente que tiene un astigmatismo miópico. Dense cuenta cómo tiene 1,90 con 1,42 en 26, pero dentro de esto está este otro mapa que son las aberraciones de alto orden. ¿Sí? Y en las aberraciones de alto orden ustedes pueden ver que este paciente tiene un coma vertical y además tiene un poquito de aberración esférica. Entonces, esto que antes era un cálculo matemático muy difícil, gracias a la computación se logra hacer el análisis en la pirámide de polinomios de Zernike, teniendo en cuenta que el total es lo de bajo orden más lo de alto orden, y estas son las tres que no se cuentan, ¿no? El pistón, la inclinación horizontal y la inclinación vertical. Ahora, para que nosotros podamos asimilar esto con algo que conocemos como la agudeza visual, entonces cuando ustedes ven el RMS total, ojo, total, ¿sí? Si ustedes tienen un RMS total de una micra, pues tienen una agudeza visual en ese sistema óptico que puede ser equiparable al 20/20. Si es superior a la unidad, la agudeza visual es inferior a 20/20, y si es menor a la unidad, la agudeza visual es mayor a 20/20, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente con un RMS total, pues fácilmente ese paciente puede tener 20/15, ¿no? Como lo ven en esta tabla. Este es el RMS total, ¿sí? Y el que sigue es el RMS de alto orden, o sea, la medida de calidad visual. El otro es la medida del desempeño óptico total, esta es la medida de la calidad visual. Entonces, el punto de corte son 0,4 de micra. Los pacientes que tienen menos de 0,4 de micra tienen buena calidad, tienen un RMS normal. Los que tienen un RMS superior a 0,4, 0,5, 0,7, 0,8, pues tienen una degradación progresiva de la calidad de visión. De hecho, cuando ustedes tienen más de 0,6 de RMS, ya saben que ese paciente de pronto no corrige a 20/20. O si corrige a 20/20, tiene una mala calidad de visión. Entonces uno ya tiene que saber entender qué es lo que le está pasando al paciente. Es un paciente que tiene una cicatriz, es un paciente que lo operaron, es un lente intraocular descentrado, ¿no? Porque cualquier cosa nos puede dar una alteración en estas medidas matemáticas finas. Entonces, miren aquí el PSF, la función de dispersión de un punto, ¿sí? En la parte de la arriba a la izquierda tienen un PSF perfecto, donde todos los haces de luz caen en un solo punto. Aquí ya se empieza a dispersar un poquito, acá se dispersa un poco más y acá mucho más. Entonces, este es un paciente que tiene 20/20 de visión. Se cuenta cómo toda la imagen cae en un solo punto. Y si yo pudiera medirlo de una forma volumétrica y altitudinal, pues un PSF perfecto
tendría una zona muy estrecha, pero a la vez muy alta en la concentración de la energía. ¿Sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que toda la energía que llega al ojo es condensada por los elementos refractantes en un solo punto común para que la imagen se forme de manera nítida, de manera perfecta, de manera prístina. ¿Sí? Pero en este caso, al lado derecho, ustedes tienen un paciente que tiene un astigmatismo miópico y pueden darse cuenta cómo la imagen no se concentra en un solo punto, sino que se dispersa en los alrededores de la retina. Entonces, no hay la suficiente concentración de luz para formar una imagen clara, ¿no? Entonces, un astigmatismo miópico va a tener un PSF caprichoso como este. La luz no se concentra en un punto, no se puede formar la imagen y el paciente ve borroso. Esta es la convolución. La convolución es un cálculo matemático por el cual el aberrómetro nos dice cómo está viendo el paciente. Entonces, dense cuenta ustedes que este paciente tiene un error refractivo de menos 2.5 dioptrías de miopía. Y aquí ustedes ven la simulación matemática de cómo ve ese paciente una E del 20-200 sin la corrección y con la corrección. ¿Cómo hace esto la máquina? Pues muy fácil. Si yo conozco la unidad de distorsión de imágenes del punto a través del PSF, y multiplico esa unidad de distorsión por cada uno de los puntos que forman esta imagen, pues fácilmente yo me puedo hacer una idea de qué es lo que está pasando visualmente en ese paciente. Entonces uno le puede decir al paciente, oiga, es que usted mira las luces artificiales de esta manera o la E la mira de esta manera y casi siempre eso coincide, ¿sí? Porque estos son cálculos de física óptica que se pueden extrapolar a la realidad visual del paciente. Entonces también ayuda a explicar qué fenómeno o qué está sintiendo el paciente cuando tiene una distorsión de alto orden o un compromiso de la calidad de visión. Miren esto tan bonito, lo que yo les decía, todos estos pacientes, el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4, son hemétropes, tienen 20-20 de visión, ¿sí? Esta que está acá en el costado extremo derecho es un ojo perfecto, un ojo matemáticamente elaborado, se llama el ojo de Indiana y se utiliza para compararlo contra ojos humanos. Entonces, este paciente pues tiene un PSF que, dense cuenta, tiene una colita. Y miren la convolución como nos muestra la E que tiene algún grado de distorsión. Aquí hay un predominio de coma. Acá se ve coma con aberración esférica y este está todavía más compacto. La simulación de la E es mejor. Este tiene otra y también tiene, cada uno tiene como su fantasmita. Entonces ustedes pueden darse cuenta que incluso siendo hemétrope, el paciente siempre va a tener algún grado de distorsión. Y es que las aberraciones son evolutivamente normales. Las aberraciones tienen dos objetos últimos. El primero es mejorar la tolerancia al desenfoque. ¿Sí? Cuando yo tengo cierto grado de aberraciones, un poquito de aberraciones, mejoro la tolerancia al desenfoque. Y segundo, cuando yo tengo un poquito de aberraciones, ese 0,4 que les estoy diciendo, se disminuye la aberración cromática. ¿Sí? Entonces, evolutivamente, eso tiene un propósito, ¿no? Tener un ojo como el que está acá, como el ojo de Indiana, absolutamente libre de aberraciones, dése cuenta que esta es la mejor E de todas. ¿Sí? Pues de pronto, si eso lo tuviera una persona, esa persona tendría algún otro tipo de problemas. Entonces, siempre hay que tener un poquito de aberraciones. Por tener el nombre de aberración, el nombre peyorativo de aberración, no quiere decir que sean malas. ¿De acuerdo? Esta es la OTF o la función de transferencia óptica de sus siglas en inglés. Y como les decía, tiene dos partes, la MTF y la PTF. Entonces, cuando el objeto que estamos observando, en este caso un patrón sinusoidal, pasa a través de un sistema degradado como es la córnea y el cristalino y llega hacia la retina, puede tener una de dos opciones, que sea una imagen de alta calidad, en donde la imagen se transmite exactamente como está hacia la retina, sin perder el contraste y sin perder la fase, o puede transmitirse con baja calidad, en donde ustedes se dan cuenta que baja el contraste y se corre una fase. Dense cuenta que aquí la línea de referencia está sobre un valle y acá la línea de referencia está sobre un pico. ¿Sí? Entonces, aberrométricamente, dos de los problemas que ocurren en un sistema con una baja calidad de visión es que se disminuye el contraste y es que se corre la imagen una fase. Entonces el paciente ve fantasmas, el paciente ve luces extrañas, ve distorsiones que están explicados aberrométricamente a través de la MTF y la PTF. Recuerden que las dos son parte de la OTF, que es la función de transferencia óptica. Las dos siempre están englobadas dentro de la OTF, aun cuando a uno los fabricantes de lentes intraoculares siempre le muestran el AMTF, la curva de la MTF, y doctor, mire esa curva de MTF cómo está de buena, ¿no? Y uno no entiende de qué le están hablando.
Entonces, miren, este ojo normal, Abelito, este es nada más ni nada menos que Andrés Reyes, ¿sí? Andrés Reyes en su momento era compañero mío en el Centro Oftalmológico Colombiano, trabajábamos juntos. Andresito es retinólogo, no sé si ustedes lo conocen, excelente retinólogo. Oiga, y Andrés tenía una agudeza visual de 20/15 sin corrección. Sí, este berraco no tenía ni miopía ni hipermetropía, nada. Tenía 20/15, debe tener todavía. 20/15 sin corrección, era un ojo perfecto. Entonces yo siempre que tenía que hacer algún análisis aberrométrico llamaba a Andrés de modelo y dense cuenta cómo Andrés teniendo 20/15 tiene este perfil de fase que muestra un coma y una aberración esférica. Dense cuenta cómo tiene un PSF que llega a una intensidad de más o menos 0,5 de irradiancia, o sea, toda la luz se concentra en un solo punto en común y dense cuenta, como yo les decía, que es muy alto y muy estrecho en la base. Miren, la MTF es altísima, es muy, muy alta. ¿Sí? O sea, la ideal es la roja y el corte del NX y Y llega casi hasta contacto con la roja. Entonces tiene muy buena cantidad, muy buena calidad de visión. Y este paciente tiene una miopía de 0,75. Miren que tan solo 0,75 nos distorsiona en el frente de onda. Miren cómo se baja la irradiancia, la cantidad de energía que llega a la retina para formar la imagen. Andrés tenía 0,5. ¿Sí? Este paciente con 0,75 tiene 0,014 en su parte más alta. Y miren cómo toda la energía se pierde y miren cómo baja verticalmente la MT. ¿Sí? Entonces, estos son los términos que ustedes tienen que entender de calidad de visión. Entonces, ahora ejemplos clínicos. De las tres de arriba, del pistón, del tip y del til que les comento, no se miden, son las aberraciones de primer orden de Wernicke. Pues, por ejemplo, es el error en la toma del videoqueratoscopio. Si yo tengo mal enfocado el aberrómetro, tengo mal enfocada el topógrafo, pues eso me va a generar un error en la toma. En el ojo, la acomodación. ¿Sí? Por eso todos estos sistemas aberrométricos tienen unas formas de anular la acomodación. ¿Sí? Un emborronamiento positivo, como cuando ustedes se hacen una autorrefractometría, que ven el globito ese que está emborronado y que se acerca y que se aleja. ¿Sí? Entonces, esos son mecanismos que tienen las máquinas automatizados para poder obviar la acomodación. De las aberraciones esferocilíndricas está la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. El principal representante de la asimetría más terrible, que es el coma, es el queratocono. ¿Sí? Cuando en un frente de onda empieza a verse predominio de coma, tengan miedo. ¿Sí? Porque el coma es el marcador aberrométrico más fidedigno de asimetría. ¿Sí? Entonces, es lo que veíamos en la imagen del 3:1, que cuando hay un queratocono, pues hay una zona inferior donde se protruye la córnea, donde el haz de luz que emerge del ojo tiene que recorrer un trayecto óptico mayor y se manifiesta en el sensor del aberrómetro como coma. De la aberración esférica en la SIC, tanto miópico como hipermetrópico, entonces tendríamos aberración esférica positiva, aberración esférica negativa. Y de alto orden irregular, o sea, una mezcla de aberraciones, puede ser el ojo seco. Cuando yo tengo una superficie ocular comprometida con resequedad, esas zonas donde hay desecamiento, donde se perdieron células, donde hay queratitis, pues se van a manifestar como aberraciones de alto orden altas, valga la redundancia. Andresito, Entonces, perdóname, ¿podríamos sí, medir en la cantidad de coma para determinar si el paciente tiene queratocono o no? Es decir, algún es correcto, valor Abelito. numérico. Sí, señor. Yo hice un trabajo con el doctor Luis Antonio Ruiz, con Zoilita, y creo que con Marta Lucía Moreno, eso fue hace mucho tiempo, como en el año 2004, en el que veíamos topográficamente pacientes con queratocono grado 1, pacientes con sospecha de queratocono y pacientes sanos. Y medimos las aberraciones en diferentes tamaños de pupila. Y, oh sorpresa, hay dos marcadores, como dice usted, Abelito, del queratocono, sobre todo en el grupo de los pacientes que eran sospechosos, de esos pacientes que uno dice, ¿será que sí, será que no? Pues sí, señor. El coma vertical y el trifoil son los marcadores de queratocono. Cuando usted en un mapa aberrométrico ve un coma que sea superior a 0,18 de coma o a 0,12 de trifoil, puede pensar que hay algo que está impactando en la córnea y que está dando esa lectura de distorsión. ¿Sí? Porque aquí, pues, todo lo que se mide en micras implica distorsión, frente de onda atrasado o frente de onda retrasado. Entonces, cualquier irregularidad nos muestra alteración en la calidad visual, pero los marcadores del queratocono, Abelito, son el coma y el trifoil.
Y es sencillo, ¿por qué? Porque el queratocono, en primer lugar, es una distorsión que se manifiesta desde el centro hacia la periferia. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los queratoconos son inferotemporales. Entonces, el coma marca la simetría central y el trifoide la simetría periférica. Gracias, Ailita. Entonces, perdón, regreso una. Estas son algunas limitaciones de la aberrometría. La aberrometría es fantástica, es excelente, pero tiene limitaciones, no es la última panacea. Entonces, hay una limitación tan grande como la película lagrimal. ¿Sí? Si yo tengo un ojo seco, ahorita vamos a ver un ejemplo, pues se van a manifestar una serie de distorsiones. El tamaño de la pupila, ¿sí? Por eso es que las aberraciones siempre tienen que medirse en un cuarto oscuro, ¿sí? Porque si yo lo mido con la luz, la pupila se empequeñece y las distorsiones van a ser diferentes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La aberración cromática. Hay que recordar que todos estos aberrómetros son monocromáticos. Solo miden una longitud de onda que está ubicada siempre en el espectro infrarrojo, ¿no? Aberrómetros cromáticos, hay uno experimental que tiene 3 longitudes de onda y es muy difícil la apreciación de esos exámenes. Todavía está en experimentación. Y obviamente la resolución del sensor. Entonces, no todos los principios aberrométricos tienen la misma resolución. Y recuerden que hay 3 principios aberrométricos, los de proceso interno, los procesos externo y el OPD, que es el esquiascópico, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo sea la tecnología con la que se mide, pues vamos a tener una mayor o una menor resolución del mapa que estemos analizando. Miren la película lagrimal. Este es el mismo paciente. Las 3 imágenes de arriba es el mismo paciente en las 3 imágenes de abajo. La primera imagen de arriba es la imagen de retroiluminación, la del centro es la imagen del sensor y la de la derecha es el mapa de fase. A este paciente se le pidió que no parpadeara durante 40 segundos después de haber colocado anestesia y dense cuenta cómo se rompe la película lagrimal y esa ruptura de la película lagrimal afecta el mapa del sensor y esa afectación del mapa del sensor me produce un cambio en el mapa de fase. ¿Sí? Entonces, si ustedes realmente quieren saber qué distorsiones tiene el paciente, obviando el ojo seco, pues hay que darle al paciente tratamiento o hay que lubricarlo antes de la toma para que la medida sea mucho más acorde con la realidad. El tamaño de la pupila, este es el mismo paciente con la pupila fotópica y con la pupila dilatada, de 7 milímetros. Y esta es el área que corresponde a esta lectura. Entonces, ustedes se dan cuenta que son 2 mapas completamente diferentes. Es como si fueran 2 pacientes diferentes. Entonces, por eso el estándar de aberrometría, como les decía, siempre tiene que hacerse en condiciones de oscuridad, en condiciones escotópicas, ¿no? Ahora, ya nuestro Pentacam, el XL Wave, entonces, pues tiene una serie de cosas que están incluidas dentro del housing de la máquina y dentro de los mapas. Entonces, esto además es un aberrómetro de frente de onda total y corneal, ¿sí? Porque algunos aberrómetros solo miden las aberraciones que hay desde la córnea hasta la retina, pero este es capaz de medir incluso cada uno de los planos de la córnea, ¿no? De hecho, si ustedes cogen un Pentacam normal, ustedes pueden hacer una aberrometría por trazado de rayos de la cara anterior de la córnea y de la cara posterior de la córnea. Ahora, además, podemos ver la aberrometría de todo el frente de onda, desde la córnea hasta la retina. Obviamente, recuerden que los aberrómetros son autorrefractómetros, son los primos hermanos de los autorrefractómetros, muy especializados. Entonces también tengo una refracción objetiva. Puedo obtener la imagen de retroalimentación, la imagen de biometría óptica, porque aquí recuerden que también está incluido el IOL Master, y la tomografía de Scheimpflug de alta resolución, que es la que ya conocemos. Estas son las características del sensor de Harman-Schach que tiene este aberrómetro internamente. Entonces puede medir esferas desde -10 hasta -6, cilindros hasta -6, pupilas que pueden ser tan pequeñas como 2 milímetros o tan grandes como 7 milímetros, y los puntos que se mide aproximadamente son 420 puntos para una pupila de 7 milímetros. La longitud de onda está en el rango infrarrojo en los 850 nanómetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en conclusión, entonces, pues ustedes se pueden dar cuenta cómo esta máquina es mejorada sobre una plataforma que ya conocemos. Uno de los aspectos que a mí más me llama la atención de Oculus como fabricante es que ellos siempre se han preocupado por mantener actualizadas sus tecnologías, pero además le hacen caso al usuario, al consumidor final, que es el oftalmólogo. Ustedes se dan cuenta que ahí está el mapa de Holliday Report, porque Jack Holliday le dijo a la casa Oculus, oiga, yo creo que ustedes teniendo toda la información matemática que lee
el Pentacam tienen que hacer un mapa con estas y estas características numéricas, ¿no? Está el Cataract Pre-Op Display, que lo ideó Naoyuki Maeda, el japonés. El profesor Maeda dijo, yo pienso que para el análisis de lentes premium, ustedes tienen que revisar estos datos en la córnea, ¿sí? Y cada vez, con el tiempo, la máquina se está mejorando. Cada vez ellos están haciendo cosas nuevas. Entonces, lo último que han hecho, como les digo, es implementar la presencia de un aberrómetro dentro del housing de la máquina, que ya tiene un biómetro y que ya tiene el Pentacam que conocemos. Entonces, ahora es mucho más fácil no solo analizar la morfología, sino también la función y la longitud axial. Si ustedes se están dando cuenta, pues la máquina en este momento es un estándar en el análisis del segmento anterior y ahora del ojo total, ¿sí? Entonces, cuando el doctor Abel les muestre un Pentacam, por favor pongan atención cuáles son los parámetros de lectura de la máquina como topógrafo, de la máquina como biómetro y de la máquina como analizador de la calidad visual. En este momento es indiscutible que es probablemente tal vez la plataforma diagnóstica más completa en el mercado. Recuerden que esta máquina no solo se debe utilizar para planear una cirugía, sino también para hacer un diagnóstico, para hacer un seguimiento. Por ejemplo, yo a todos mis pacientes que opero de cirugía refractiva, más o menos a los 4 o 6 meses, les estoy pidiendo un Pentacam de control para ver que todo esté bien. ¿Sí? El doctor Abelito y yo hacemos cirugía refractiva de superficie. Hicimos muchísimo la SIC, muchísimo la SIC. Vimos muchísimas complicaciones propias y ajenas de los flaps y de la cirugía refractiva lamelar. Y en algún momento pues recapacitamos y dijimos, no, la cirugía más segura para nuestros pacientes es la cirugía refractiva de superficie. Pero a pesar de eso, ustedes tienen que estar viendo, tienen que estar controlando a sus pacientes, tienen que estar haciendo medidas, sobre todo de la parte biomecánica de la córnea, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. No, como ya les decía, no solo es útil en el diagnóstico, sino también en el planeamiento de la cirugía. Antes pedíamos Pentacam solo para planear cirugía refractiva, pero en este momento yo les cuento sinceramente, no me siento capaz de hacer una cirugía de catarata si no tengo un Pentacam, ¿sí? Porque ya con el advenimiento, además de los lentes intraoculares de alto desempeño, los multifocales, los trifocales, los de foco extendido, pues cada uno de esos lentes demanda un estudio de topografía que nos permita saber qué tan regular o qué tan irregular es la córnea. Porque ustedes saben que los lentes multifocales, por ejemplo, funcionan con unas aberraciones buenas que tienen que entrar en conjunto a actuar con las aberraciones que tiene la córnea. Y si esa córnea es normal, dentro de cierto rango, pues yo tengo el efecto que espero. Pero si la córnea tiene más coma o tiene más aberración esférica o es un posoperatorio de cirugía refractiva, pues el resultado va a ser generalmente malo. ¿Sí? Entonces, hacer el estudio de Pentacam tanto en refractiva como en cirugía de catarata es asegurar el éxito, o por lo menos prever y decirle al paciente, oiga, no le recomiendo que se coloque este lente porque de pronto usted va a tener un problema. Recuerden ahora, ustedes que ahora los pacientes son mucho más demandantes en términos de exigencia, en términos de calidad, en términos de recuperación. El paciente operado de catarata al día siguiente quiere estar trabajando, quiere estar bien. Entonces ustedes tienen que saber ofrecerle al paciente cosas reales y la mejor forma de hacerlo pues es medirlo con estos sistemas diagnósticos. Yo aquí me preguntaba si en el futuro esta tecnología se podría unir con láser. Ya lo tenemos próximamente, un topógrafo tipo Pentacam que mide las aberraciones, que hace un patrón de talla sobre el paciente y que nos puede permitir unir ya no solo la medida de las distorsiones como diagnóstico, sino la medida de las distorsiones como terapéutica. Entonces yo le puedo decir a la máquina, bueno, usted me midió 0,2 de aberración esférica, pues corríjala. Y esa medida me la convierte en un patrón de ablación de puntos que va a hacer tratamiento sobre la córnea para no solo tratar la cantidad de visión, sino la calidad de la visión. O sea, no solo el -2 en 180, sino ese 0,4, ese 0,5 o ese 0,6 de aberraciones de alto orden para que el paciente obtenga lo mejor de los dos mundos, tenga una muy buena cantidad y tenga una muy buena calidad. Entonces, hasta aquí lo que es la parte introductoria de las aberraciones de alto orden y las medidas específicas del AXL Wave. Si en alguna otra oportunidad, doctor Abelito, usted quiere que ahondemos más sobre el tema o que hablemos de los mapas especializados, pues será un honor poder continuar. Esto
más o menos son como unas cuantas horas de conferencia, pero esto como abrebocas pienso que es suficiente. No, se entiende, Andresito. Es un equipo soñado que todos quisiéramos tener. Fantástico. Ojalá pues, tuviéramos la suerte de poder utilizarlo, jugar con él, pasar en todos los displays que tiene, porque tiene 1000, pero pues toca pues someternos a los sitios diagnósticos que lo tienen. Claro, Ojalá podamos solicitar exámenes y pedirle con todo eso que tú nos enseñas a los técnicos que toman las imágenes que nos manden tales impresiones y de pronto con las características que nosotros queremos. Es un equipo que toca aprender y ojalá pudieras acompañarnos en las siguientes charlas. De pronto me comprometo a que las claro. próximas Ateneos que me corresponden a mí, los siguientes dos te dejo ahí como matriculado para que ampliemos más sobre esta. Sí, Abelito, cuente con ellos. Usted sabe que con toda confianza. Sí, hay, por ejemplo, en la parte de cálculo de lentes intraoculares hay unos displays que son fantásticos. En el análisis biométrico hay unas fórmulas que solo tiene esta máquina que nos permite mejorar la precisión en el cálculo de nuestros lentes intraoculares, incluso después de cirugía refractiva, ¿sí? O incluso en córneas reto, por ejemplo, queratoconos, cicatrices, queratotomía radiada, trasplante de córnea. En el cálculo de segmentos intraestromales, Abelito, yo pienso que yo por lo menos no hago ningún cálculo de segmento intraestromal si no tengo un Pentacam prequirúrgico, ¿sí? Y en el posquirúrgico le hago seguimiento a mis pacientes de anillos con Pentacam, ¿sí? En los pacientes de queratoplastia yo no corto puntos, Abelito, si no tengo un Pentacam, ¿sí? Porque me dice dónde exactamente tengo que quitar el Igual punto. hago yo, quito los 4 Correcto. cardinales y después hasta terminar, pues pido un control mensual con un Pentacam Sí, para saber si eventualmente tiene buena visión o solamente quitarlos de el astigmatismo más alto o el mediano más alto. correcto. Entonces ahí, cuando usted quiera, podemos hacer un ciclo de charlas donde hablemos de la parte solo topográfica, hablemos de la parte solo biométrica con los mapas especializados y hablemos únicamente de la parte de aberrometría, biometría, aberrometría y topografía, ¿de acuerdo? Muchas Entonces, gracias, Andresito. simplemente en la... Tuvimos un auditorio de casi 40 personas. Eh, ¡Wow! Antes de cerrar, pues a mí me gustaría de pronto en el auditorio, si alguien tiene preguntas, que aprovechemos estos minutitos faltantes para que se las hagan al doctor Rosas. Listo. Si hay alguna pregunta, no veo quiénes están participando. ¿Hay participantes? Quedan 36. Ajá. Pero no veo los nombres. Sí, sí. Hola, hola, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Rafael, buenas noches. ¿Quién es? ¿cómo va? Con Rafael Méndez, ¿cómo está? Hola, Rafael, ¿cómo estás? Bien, yo tenía una duda, ¿cuál es de pronto en lo que es cirugía ablativa láser? ¿Usted qué considera hasta qué punto es sano, digamos, la corrección, digamos, de las aberraciones de alto orden o hasta qué punto corregirlas, ¿no? Pues, por todo lo Sí, que hablamos del tema, digamos, fisiológico y evolutivo. correcto. Es buena pregunta, Rafael. De hecho, hay un límite, ¿sí? A mí también me toca programar el láser que tenemos en la Sociedad de Cirugía Ocular. Y en este momento no tenemos todavía implementada la parte aberrométrica con el Pentacam. Tenemos el Pentacam diagnóstico, pero no está unido aún a la parte de corrección. Entonces lo hacemos con el otro topógrafo, que es el Topolizer. ¿Sí? Se llaman el Oculizer y el Topolizer. El Topolizer es un topógrafo de reflexión que mide únicamente las aberraciones de la superficie de la córnea. ¿Por qué es importante eso? Porque en la córnea, en la parte anterior, se encuentra más o menos el 75% de las distorsiones. Y esas distorsiones no cambian. Si la película lagrimal está bien, esas distorsiones no cambian en el tiempo. Obviamente si el paciente no se rasca. Entonces, cuando yo ya estoy hablando, no de un frente de onda total, sino de un frente de onda parcial, a expensas de los hallazgos en la córnea, lo que se espera corregir es siempre máximo hasta 10 micras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos, a mí no me interesa
corregir algunas de las otras aberraciones que, entre comillas, son buenas. Entonces, 10 micras en la córnea es lo máximo de tolerancia que a uno puede hacer como corrección dentro de la ablación total. ¿Sí? O sea, en esta ablación yo tengo miopía o hipermetropía, tengo astigmatismo, tengo el eje del astigmatismo y máximo hasta 10 micras de la córnea. Y entonces, ¿cuáles me quedan? Pues me quedan las de la cara posterior de la córnea y me quedan las del cristalino. Recuerden que en el cristalino se genera una serie de distorsiones que compensan de forma positiva o de forma negativa las del frente de onda total. ¿Sí? Aquí siempre hay un juego sumatorio de vectores entre las aberraciones externas y las aberraciones internas. Entonces, la tecnología que tenemos ahora nos permite corregir las aberraciones que se miden en la córnea, respetando hasta cierto punto las aberraciones internas y las aberraciones del cristalino. Entonces, la pregunta está muy buena porque, como yo les decía, no es bueno quitar todas las aberraciones. Siempre hay que dejar un poquito, o sea, hay que mejorar la calidad visual, yo diría que hasta el 2015, 2010, pero realmente más allá no lo podemos hacer. Gracias por la pregunta. Listo, Andresito, muchas gracias. Interesante. acá Andrés Rincón te hace una pregunta. Dice, buenas Gracias, Abelito. noches. Andrés. ¿Cree que alguno de estos sistemas pueden implementarse en una lámpara de hendidura? De hecho, hay un sistema aberrométrico que es portátil, ¿sí? Eso se llama el Ray Trace o el Tracy Technologies, que viene en una lámpara de hendidura. Es muy simpático porque viene un cabezal que es un topógrafo pequeñito y otro cabezal que es un aberrómetro pequeñito. Ese es un aberrómetro de proceso interno, se llama trazado de rayos, y entonces uno lo pone en la lámpara de hendidura y puede hacer topografía o puede hacer aberrometría o lámpara de hendidura. Yo Entonces, recuerdo pues, que había como un ISIS pequeñito que se colocaba al lado de la lámpara de hendidura y uno estaba pues con la lámpara y movía la cabeza del paciente y quedaba los anillos de plácido proyectados y daba las imágenes topográficas del ISIS. correcto, correcto, ¿no? Este es como la competencia de la ICI, se llama Tracy Technologies, y lo que hicieron ellos fue implementar la miniaturización de la topografía y de la aberrometría, y se lo puede anexar a una lámpara hendidura. Entonces, no sé, esto es un sistema del que estamos hablando de hace mucho tiempo, hace unos 18 años, tal vez, no sé si la compañía exista en el mercado, pero sí, se puede reducir al tamaño de una lámpara hendidura. Muy bien, Abelito. ¿Alguna otra pregunta? No veo más preguntas. Perfecto. Andresito, agradecerle su tiempo, su disposición, Con mucho eh, gusto. todo ese interés por acompañarnos y por Por enseñarnos favor. como siempre. Claro que sí. Quedan pendientes las otras, Abelito. Quedan pendientes las otras, de pronto pensamos si el cálculo de lentes intraoculares centrados en este equipo puede ser el siguiente tema. Perfecto. Cuando quiera Andresito, usted. como siempre, un abrazo virtual. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a todos. Y bueno, acá seguimos en la lucha. Claro que sí. Cuídense. Buenas noches. Gracias a todos. Feliz noches a todos. Hasta luego, doctor. Buenas. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.